8 de la mañana, 5 minutos. Atención, la Comisión Cuarta del Senado de Colombia, en donde se está tramitando ahora la reforma laboral, llegó a un acuerdo, lo firman 14 de 15 congresistas, alrededor de cambios que vienen en la reforma laboral, sobre la cual parece haber consenso, porque son de todos los partidos políticos. Y aquí está el texto de la ponencia laboral. Repito, logrado por consenso. Los cambios importantes. Ricardo Ospina. Néstor, son en total 75 artículos que serán puestos a consideración de la Comisión Cuarta del Senado de la República. Habrá dos ponencias. No habrá ponencia de archivo porque ese fue el acuerdo principal al que llegaron los integrantes de esa célula del Congreso una vez revivió la reforma laboral. Pero en síntesis habrá dos ponencias, como le digo. Una ponencia alternativa que radicó esta mañana la senadora Aida Abella del Pacto Histórico, que fundamentalmente es la ponencia que fue aprobada en la Cámara e incluso devolviéndose un poco de ese acuerdo que se había logrado en la Cámara de Representantes, y esa será una situación de la que hablaremos más adelante. Y la otra, que es la ponencia mayoritaria, la suscriben la mayoría de los integrantes de la Comisión Cuarta del Senado de la República, de los ponentes de esta reforma laboral, y como le digo, trae los siguientes detalles, según ha podido establecer Blue Radio. Primero, como le decía Néstor, serán 75 artículos en total de esta reforma laboral. El primer punto, que es de los puntos difíciles, es una reforma muy detallada, Néstor. Va a ser muy interesante poder analizarla y discutirla porque trae novedades, cambios en diferentes aspectos, garantías en otros, pero los puntos fundamentales son los siguientes. Sobre el recargo nocturno para los trabajadores, Néstor. ¿A partir de las? De la siguiente manera. Hoy se paga a partir de las 9 de la noche. Es decir, la jornada nocturna hoy en Colombia arranca a las 9 de la noche. Lo que plantea la ponencia, que será radicada el día de hoy, la ponencia mayoritaria, es que arranca a las 7 de la noche. El horario diurno será entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche, y el horario nocturno entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana. No aplicará en ningún caso, sin condiciones, ni para pequeñas empresas ni para microempresas, según la ponencia. Es decir, había una discusión sobre si se ligaba a la productividad o si se ligaba al crecimiento económico de las microempresas la posibilidad de que aplicara ese horario. En la ponencia mayoritaria que será radicada hoy, Néstor, se excluyen completamente pequeñas y microempresas. Eso quiere decir, las que están en el régimen especial de MIPYMES, de pequeñas y medianas empresas, quedan excluidas del pago de la jornada nocturna desde las 7 de la noche, porque para ellas quedará la situación de la siguiente forma: se cobrará horario nocturno desde las 9 de la noche para pequeñas y microempresas únicamente. ¿Cómo van a quedar las horas extras, Néstor? Hoy las horas extras tienen la siguiente, los dominicales y festivos, para decirlo con precisión. Hoy los dominicales tienen un recargo del 75% sobre el salario ordinario. ¿Subirá a 100? Subirá para dominicales un recargo del 100% sobre el salario ordinario para dominicales. Y para los festivos el recargo será del 75% sobre el salario ordinario. Diferencia entre domingos y festivos. Y será gradual, según la ponencia. Esa es la propuesta. A partir del 1 de julio de este año, el recargo dominical empezaría a ser del 80%. A partir del 1 de julio del 2026, el recargo dominical empezaría a ser del 90%. Y el recargo dominical pleno entraría a regir a partir del 1 de julio del 2027. No entiendo la diferencia de un recargo para domingos y otro para festivos. Hay una diferencia según el articulado del proyecto de reforma laboral. ¿Por qué no lo suben todo el 100%? Es una buena pregunta, Néstor, porque al final lo que sucede es que el domingo se asimila al día de descanso y por eso le dan el recargo del 100%. Ahí vamos. Sí, y lo que nos decía Bruce McMaster aquí en una entrevista hace unos días, Néstor, es que hay muchos festivos en Colombia, 17, 18, dependiendo el año, y que una diferenciación entre dominicales y festivos, pues de esta forma sería apoyada por el gran empresariado, porque esto pues genera una mayor carga, por supuesto. Eso es muy importante lo que usted dice, Víctor. Esto que está leyendo Ospina, Ricardo, viene con el aval de los empresarios. Claro, esta reforma es por consenso. Y por eso la importancia de este acuerdo. Ahora, me parece, estoy diciendo entre paréntesis, Ricardo, me parece que aquí podrían ser un poquito más generosos en el tema de los festivos. Sí, podría ser discutible, Néstor, pero ¿qué significa esto? Pues obviamente aquí lo que hay que ver es el aumento de los costos laborales y prestacionales para los empleadores. Habrá que ver cuáles son las cuentas que se hacen
Y recuerde usted que esto podría modificarse en las discusiones. Esto puede modificarse o en la Comisión Cuarta, que no lo veo tan fácil porque esto está bastante consensuado, o en la plenaria del Senado de la República, si están las mayorías. Pero sigo, si le parece. Sí, señor. Contratos... Bueno, pero vamos entonces por parte. Primero, dominicales y festivos. ¿Habría tarifas diferentes para domingos y para festivos? Sí. En Colombia, Ricardo, en Colombia yo ahí tengo hay 18 festivos al año. Señor, Sí. Víctor. No, si en este punto de los dominicales y festivos, que ya entendimos esa diferencia, domingos 100% y festivos 75%, ¿hay alguna diferenciación adicional entre grandes y pequeñas empresas? No sé si usted... No hay. En ese punto todas serían... No hay, todas iguales. Todas en el mismo Todas país. Ahí no hay diferenciación, eso Okay. hay una observación importante. La diferenciación solamente es para efectos de recargo nocturno, que para unos arranca a las 7 de la noche y para los Sí. pequeños y medianos a las 9. a las 9 Pero de la noche. dominicales y festivos aplica para todos, para pequeñas, para microempresas, para medianas y para grandes empresas. Este es el primer punto. Segundo punto, Entonces, Ricardo. tenemos esos puntos, tenemos qué va a pasar con los contratos a término fijo, que es otra de las discusiones que ha puesto sobre la mesa del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo está hoy en la ley? ¿Cómo está en el Código Sustantivo del Trabajo hoy? El límite de esos contratos a término fijo es a 3 años, pero se pueden renovar indefinidamente, a término fijo. ¿Cómo queda en la ponencia que será radicada el día de hoy? Pasa de 3 a 5 años, es decir, que una persona podrá ser contratada a término fijo máximo durante 5 años. Y si vuelve a ser contratada por la misma empresa, debe ser contratada a término indefinido, cuando llegue a ese límite de los 5 años. Que ahí hay una diferencia con Hay el una gobierno. diferencia. No, el gobierno no quiere contratos a término fijo. El gobierno... El considera que gobierno eso en no su debe ponencia existir. dice que por regla prevalecerían los contratos a término indefinido. indefinidos. Así es. Sí, esa sería la regla general. Entonces, aquí lo que tenemos es, hoy en la ley dice que los contratos a término fijo son máximo a 3 años y se pueden renovar indefinidamente. La ponencia dice, podrían ser máximo a 5 años, pero una vez se renueve en ese punto, debe contratarse a término indefinido al trabajador. Otro punto difícil, Néstor, es el de los contratos de aprendizaje para los aprendices del SENA, contratos de aprendizaje para los estudiantes del SENA. Fíjese cómo está hoy en la ley. Hoy en la etapa lectiva, en la etapa de aprendizaje en la empresa, les pagan el 50% de un salario mínimo. En la etapa práctica les pagan el 75% del salario mínimo. Y cuando es, entonces, ¿cómo queda la cosa? ¿Cómo queda la reforma? Hay dos variables. Uno, cuando es una formación a 2 años, cuando usted trae un aprendiz del SENA a una empresa y lo trae por 2 años, para el primer año, que es el año de aprendizaje, el empresario tiene que pagarle el 75% de un salario mínimo. Y para el segundo año, el 100% de un salario mínimo. Esa sería la novedad. Claro, porque hoy, como le digo, en la etapa de aprendizaje les pagan el 50% de un salario mínimo y en la etapa de práctica el 75%. Aquí hay una diferenciación. Cuando la formación es a 2 años, en el primer año el pago será del 75% del salario mínimo a los aprendices del SENA y en el segundo año será del 100% de un salario mínimo. Cuando es formación tradicional, es decir, a un término de 1 año, en la fase de aprendizaje será 75% de un salario mínimo, pero en la sube fase de 50 a 75. y en la fase práctica sube de 75 a 100%, correctamente. Si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, dice el proyecto de ponencia que será radicado esta tarde. Otro punto, Néstor, plataformas digitales, Rapis y demás. Define la ponencia 2 modalidades de trabajo. Una, entonces, usted tiene una aplicación, debe definir claramente bajo qué modalidad contrata usted a los domiciliarios. Si lo contrata bajo la modalidad de dependiente y subordinado, le aplica lo mismo de la reforma laboral, es decir, todos los beneficios que trae la reforma deben ser aplicados para los domiciliarios. Y la empresa debe hacer los pagos correspondientes al 100% del sistema de seguridad social de los domiciliarios, si se define como dependiente y subordinado del contrato. Si el contrato se define con la otra opción que es independiente y autónomo, Sí. no podría haber cláusulas de exclusividad y tampoco aplicarían las normas del Código Laboral o de la reforma laboral. Y en ese caso, en cualquier caso, las empresas deben pagar el 60% de los aportes a seguridad social y el 40% lo debe pagar el domiciliario. Para concluir, Néstor, le tengo 3 novedades dentro de la ponencia de la reforma laboral que será radicada hoy.
estamos anticipando el documento de la reforma laboral logrado por consenso entre la inmensa mayoría, 14 de los 15 senadores de la Comisión Cuarta del Senado. Este punto no les ha gustado mucho a los empresarios, pero se propone la creación de una prima legal por crecimiento económico, así la llaman, prima legal por crecimiento económico. Se dará el 40% de un salario mínimo al trabajador cuando la empresa tenga un crecimiento superior al 4% con respecto al año anterior. Si la empresa tiene buenos resultados, el dueño de la empresa tiene que darle el 40% de un salario mínimo al trabajador en el año inmediatamente posterior. Sí, eso lo que se vuelve es una prima extralegal. Es una prima, sí, es una prima extralegal. Una prima de éxito, la llaman perfecto. Prima de éxito, me parece una buena definición. Exactamente. La define el proyecto de ponencia, prima legal por crecimiento económico. Me queda una duda de por qué 4%. Así está la proposición, tenemos entendido que es del Centro Democrático. Y bueno, los que es dos por encima puntos, de lo que está creciendo hoy la economía, pero ¿no? Pero si la propuesta la hace el Centro Democrático, también es un buen indicio de que aquí todos están montados en el marco de ayudar a los trabajadores. Dos elementos adicionales, todos un Néstor. poquito jugando a la política alrededor de quién se queda con la bandera de los temas laborales. Se pagará seguridad social por horas a los trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo, que me parece que es un elemento importante. Eso no está hoy en la ley, no está hoy en la ley laboral. Se pagará seguridad social por horas a los trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Esto flexibiliza el pago de la seguridad social, sí, y protege a las personas que no tienen un contrato fijo. Y fíjese estas dos últimas. Habrá un incentivo a la generación de empleo incluyente, es decir, se darán incentivos a las empresas que contraten mujeres, adultos mayores y jóvenes. Esto tendrá que ser regulado por el gobierno nacional. El artículo de la obligación de contratar personas en condición de discapacidad se mantiene. Ahí va el punto. Hoy no existe en la ley. Sí. En la ponencia de Cámara sí existe. ¿Cómo va la ponencia que será radicada hoy a las 2 de la tarde? Las empresas que tengan hasta 500 trabajadores tendrán que tener 2 discapacitados por cada 100 trabajadores. Sí. Después de 500 trabajadores, o sea, empresas grandes, un discapacitado por cada 100 trabajadores. Eso va en línea con la política de discapacidad que actualmente está en las empresas y en los procesos licitatorios. Empresas hasta 500 trabajadores deben tener, repito, 2 personas en condición de discapacidad contratadas por cada 100 trabajadores. Si la empresa es más grande, si tiene más de 500 trabajadores, la norma o la ponencia dice que debería tener una persona en condición de discapacidad por cada 100 trabajadores. Me parece, Felipe, que si llegan a aprobar este texto, esto va muy en la línea de la idea original de la reforma laboral del presidente Petro, ¿no? Si llegan a aprobar esta reforma laboral, pues ya que consulta popular. ¿Me deja agregar un elemento adicional, Felipe? Sobre la estabilidad laboral reforzada. Hoy no existe, el gobierno ha insistido mucho en ella. ¿Qué trae la ponencia? Lo siguiente, habrá fuero por condiciones de salud, para personas en condición de discapacidad, por licencia de maternidad, por acoso laboral, temas de prepensionados y sindicales. Esto se aplica a nivel jurisprudencial. Fueros, estabilidad laboral reforzada para personas con dificultades de salud, personas en condición de discapacidad, licencias de maternidad, asuntos de acoso laboral, prepensionados y sindicales. Muy bien, resumen de lo que viene hoy en la reforma laboral. Repito, este es el texto acordado en el Senado de Colombia, que se los estamos anticipando aquí en Mañanas Blue. Señor Álvaro. Esto es la democracia funcionando como debe funcionar. Demuestra que sí se podía negociar. Y estas pujas políticas que vienen, porque el Senado va a aprobar una reforma distinta a la de la Cámara. Pero esa es una puja política buena, porque las reformas que no dejan contentos a ninguno de los extremos tienden a ser mejores para los ciudadanos. Y la puja es doble, por el contenido de la reforma. Eso está bien, así funcionan los congresos. Unos se inclinan por una en la Cámara, otros se inclinan por otro en el Senado y tienen que negociar. Lo anormal era hundir la reforma sin negociar. Y la otra es la puja entre una reforma exclusivamente parlamentaria y una aprobada por el pueblo, que pues también es legítima. Unos la usan para presionar la reforma y otros para presionar que no haya consulta. Yo creo que la puja se va a resolver fácilmente. Si el proyecto de reforma de la Cámara no sale demasiado trasquilado, pues matará políticamente a la consulta.
Si sale muy recortado, el gobierno Bueno, tendrá... hay que ver el gobierno aquí cómo se va a mover, Álvaro, porque estamos en la curiosa paradoja de que el gobierno está en contra Sí. del mismo proyecto que presentó De lo que o quería. este de consenso. Entonces aquí Sí, la sí. oposición haciendo acuerdos alrededor del proyecto originalmente presentado por el gobierno y el gobierno en contra de su propio proyecto. Y en contra, otra vez por donde está la bolita, que es el recargo nocturno y las 11 horas de trabajo. Y aquí, Ricardo, quiero preguntarle, a ver, lo que queda para las, dice usted que es para micros y pymes, ¿no es cierto? Es decir, para empresas de menos de 50 empleados, recordemos que microempresas son menos de 9. Pequeñas y microempresas, pequeñas empresas y microempresas. Entonces quedó para menos de 50 empleados. Muy bien, listo. Ese régimen especial, hay también una diferenciación en el porcentaje de recargo nocturno de la hora, es decir, ese 35% se disminuye para estas micros y pequeñas empresas, o para ellas únicamente la gran zanahoria es que empiezan jornada La nocturna. gran desde las zanahoria 9, es 9 de la el recargo nocturno, pero los dominicales y festivos aplican Sí, idénticos para todas las empresas. Creo que se entendió la diferencia, solamente es para el tema de recargo nocturno, que era la gran discusión. El 90% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas, nos decían desde ACOPI, y que esto causaría unos perjuicios serios. Nos dan un dato, Néstor, y es que es posible, no se descarta que antes de que radiquen la ponencia, el pago de los festivos aumente del 75 al 100%, lo cual sería un mensaje muy positivo. O sea, que era mi pregunta. Claro, o sea, quedarían iguales. Lo mismo dominicales, el mismo recargo de 100% dominicales. Obviamente aquí hay que cuadrar a varios micros para la foto. 8 de la mañana. No habría diferenciación entre domingos y festivos. No habría en caso de que eso llegue a darse, pero como está hoy la cosa, como está en este momento, Víctor, está 75% festivos, 100% dominicales. Estás escuchando Blue Radio.